papá es mi ejemplo a seguir. Es quien me cuida y protege siempre. Mi papá es mi mejor amigo. Es el rey de mi vida, mi primer amor. Mi papá es un guerrero y por eso lo amo. Calzado Romulus, comodidad y confort para ese el que consideras un guerrero. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por la hermana Alba Estela Barreto. Ustedes ya la conocen, ella con frecuencia nos acompaña en el programa. Tiene un trabajo desde la Fundación Paz y Bien en el distrito de Agua Blanca y trabaja con mujeres cabeza de familia, con madres adolescentes, con jóvenes pandilleros, con niños y en general con la comunidad circundante en este entorno de la ciudad de Cali. Buenos días, hermana Alba Estela. Buenos días, José Alberto. Buenos días, Gloria. Me anticipé. Le cambió el plan. Buenos días, televidentes. También nos acompaña la doctora Gloria H., Gloria Hurtado. Todos la conocemos en Cali por Gloria H. y yo diría también en que muchas partes del país. Ella es psicóloga, tiene su trabajo, digámoslo, de terapeuta en psicología para personas, para familias, para parejas, en su consultorio, y también tiene un trabajo de formación con el ex sacerdote. Yo no sé si se puede decir ex sacerdote, a mí me enseñaron que el sacerdocio es indisoluble como el matrimonio. El sacerdote... La primera mentira que el matrimonio es indisoluble. El sacerdote que ya se me olvidó el nombre. Gonzalo Gallo. Gonzalo Gallo, el padre Gallo. Yo siempre que lo veo le digo padre Gallo. Y también escribe en el periódico El País una columna semanal que levanta ampollas casi siempre. Buenos días, doctora, y gracias por aceptar venir al programa. Gracias a ustedes, bienvenidos, muchas gracias por tenerme aquí y qué rico conversar. Muy bien. Pues tengo dos mujeres, cada una desde su óptica y desde su práctica, con mucha experiencia en la problemática humana y social de la sociedad humana, valga la redundancia. Hace 2 días Estados Unidos y el mundo de alguna forma está estremecido porque una persona de 29 años llegó a un bar gay en Estados Unidos, en Orlando, y sacó su R-15 y fumigó literalmente a 50 de los asistentes a este centro nocturno. Hay 50 y tantos más heridos todavía, algunos de gravedad. Pero la pregunta que surge es, ¿cuál es el detonante en el ser humano para que este tipo de actuaciones se den de esta manera tan terrible, tan inmanejable, tan injustificable? ¿Es la ideología? ¿Es el fanatismo religioso? ¿Es la alienación? ¿Es la pulsión de un odio visceral desde el vientre materno? ¿Es el entorno educativo familiar? ¿Qué lo explica? A ellas dos quiero pedirles que traten de ayudarnos a entender qué puede estar significando un hecho tan dramático como el que nos ha generado esta matanza de hace 2 días. Doctora Gloria H., comience usted, por favor. Pues es muy compleja la pregunta, sin lugar a dudas. Yo diría que me he estado haciendo un interrogante. ¿Existe la maldad? ¿O son los procesos de conciencia inferiores de gente muy elemental que no, de alguna manera no ha podido crecer o no ha podido salir adelante o no ha podido, sí, vivir procesos diferentes?
Aquí es la maldad la que genera esta clase de situaciones, o hay la enfermedad, la maldad, la intolerancia ante las diferentes formas de mirar o de ver. Realmente la pregunta no lo sé, creo que es compleja. Pienso que sí hay normas y límites que podrían los estados ayudar en el proceso de educación o de crecimiento de las personas, pero la pluralidad, la diferencia, ha sido un mundo totalmente homofóbico, un mundo totalmente despreciativo. Solamente existía una raza, el hombre blanco de ojos azules y de una sola religión. Entonces cambiar esto en esta pluralidad, cuando hay redes sociales, cuando hay tanta diversidad, pues muchos están asustados. Es decir, cuando Trump está haciendo toda la campaña por volver a que el hombre blanco sea importante en Estados Unidos y valore, para Estados Unidos ha sido un golpe muy fuerte que un presidente negro, todavía se siguen resintiendo del presidente negro, que un negro los hubiera manejado. Creo que hay mucha cuestión ancestral y pasarán muchos años antes de terminar de limpiar y poder encontrarnos los unos o los otros en una manera equitativa. ¿Y cuál es su mirada, hermano? Yo estaba mirando las posiciones políticas de Estados Unidos con los países de Oriente. Ataca sin problema. Hace ataques muy parecidos a lo que ocurrió en ese lugar. Y eso no pasa nada, ¿no? Invaden, someten. O sea, a microescala hizo este señor lo que hace Estados Unidos como imperio. Pues yo no tengo datos muy precisos, pero me parece que sí, por las noticias. Uno permanentemente está escuchando que Estados Unidos somete, dirige, manda, bombardea. Bueno, y también decía, este muchacho, pues es norteamericano, pero ahora no es norteamericano. Ahora es afgano. Ahora es afgano. Pero él nació, creo, en Estados Unidos, es de familia se educó, afgana. bueno, entonces yo creo que y esto ya es repetido, ¿cierto? Ataques a Estados Unidos así tan violentos. La otra situación, para los norteamericanos, el negocio de las armas es muy importante, sostiene la economía norteamericana. Ellos no han podido encontrar otra manera de fortalecer su economía, sino vendiendo armas. Nos venden armas a nosotros, venden armas a todo mundo. Entonces es una cultura que está acostumbrada a manejar armas, y quien tiene armas está dispuesto a matar. Bueno, pero yo quisiera sugerirles que nos olvidemos por un momento del Estado, que es permisivo en la venta, en la compra y venta de armas y en todo este tipo de asuntos de carácter geopolítico, y volvámonos al ser humano, volvámonos a las relaciones íntimas y cotidianas de las personas. Decía la doctora Gloria H., yo tengo dudas si existe la maldad. Yo les hago la pregunta y les insisto en ella, es porque la confrontación que uno vive es, pero ¿dónde está el detonante? ¿Qué hace que una persona que odia a los homosexuales, o que odia a los musulmanes, o que odia a los negros, decida salir a matar? ¿Y qué hace que quien también odia a los homosexuales, a los negros, a los musulmanes, no salga a matar? ¿Qué lo explica? Yo diría, pues es que hay una teoría en la cual creo perfectamente que son los niveles de conciencia. Esas personas son muy primarias, muy elementales, niveles de sobrevivencia. Esto está explicado en filosofía, en psicología, y un nivel primario es como quien está en kinder. Tú no manejas lo mismo una explicación a un niño de kinder que a un niño de grado 11. Entonces el niño de kinder le quitas algo y grita, se enloquece, y es muy primario. El muchacho que mató en Orlando tenga 29 años, no hace que sea una persona madura. Su elementalidad es muy grande. Entonces él está en kinder. Y en kinder le quitas algo le incomoda, como el niñito de kinder, que ¿qué hace? Empuja, grita, hace cualquier cosa. En la persona de grado 11 le haces la misma acción y la persona de grado 11 actúa de una manera distinta. Para mí las explicaciones son los distintos niveles de conciencia, lo ha dicho la filosofía, la psicología a través de muchísimos siglos, y todos no estamos haciendo el mismo curso.
Y por lo tanto, como todos no estamos haciendo el mismo curso, unos tenemos que aprender de otros. Claro, tenemos que convivir en el mismo planeta, los de kinder y los del grado 10, el grado cuarto o algo. De allí la dificultad y de allí las distintas posiciones. Los del kinder nos están enseñando muchísimas cosas y nos están enseñando que hay que hacer mucho más campañas y educación para que puedan crecer y pasar de kinder a los distintos niveles. Yo entiendo esta forma de vida del mundo a través de los niveles de conciencia. Bueno, yo también tengo una experiencia la semana antepasada en el puente, en Potrero Grande, un muchacho de un barrio que es aledaño Potrero, que es La Pradera, salió a caminar por Potrero y se encontró con otros, y el otro, un muchacho futbolista, lo miró. El de Pradera dijo, ¿por qué me mira mal? Y el otro le dijo, no, yo no lo estoy mirando mal. Sacó un revólver y le dio 3 balazos y lo dejó ahí tirado. De ahí se devolvió y mataron. En el fin de semana pasado, en la semana pasada, fueron 6 muertos en ese sector. Guardadas proporciones, es algo parecido. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionó así? ¿Cómo que porque me miró yo saco un revólver y lo mato? Eso estaría hablando de una inseguridad violenta, una elementalidad muy grande. Yo no resisto tu mirada, es decir, cualquier cosa externa puede ser, pero para mí más que maldad es elementalidad de construcción. Ahora, metiéndolo a la cárcel, lo puede meter a la cárcel y esto, pero allí no está el proceso de reeducación o de por qué mató, porque lo miró mal y desde afuera algo lo sentía amenaza. Y si yo lo sentía amenaza, ese primer nivel de conciencia se llama de sobrevivencia. Y todo lo que yo siente peligroso, entonces la mirada del otro era peligrosa y yo me tuve que defender de ese peligro y maté. Entonces, ¿de qué se estaba defendiendo el afgano? De fantasmas, se dice que vio a 2 homosexuales besarse delante de su esposa y su hijo. Sí, entonces, para él es una agresión. Sí. Entonces, si el nivel de conciencia de esta persona se llama sobrevivencia, en ese nivel, para explicar un poquito y ponerlo en contexto, en ese nivel no existe el otro. Yo estoy metida en un hueco y yo solamente siento amenaza. Entonces yo no, va a sonar increíble, él no mató a nadie. Él quitó obstáculos de su vida. Es decir, es muy difícil y muy complejo entenderlo, pero él no mató. Entonces, él no tiene la conciencia. Ahora, eso no quiere decir que sea bueno y que le vayan a dar una medalla, por favor, porque es que aquí en el mundo somos en blanco y negro, ¿no? Entonces, ¿ustedes están defendiendo la violencia? No, estamos tratando de explicar qué puede haber. Y no es en la cárcel donde se reivindica, donde se reeduca. Él quitó de su lado algo que sintió amenazante. Vio 2 homosexuales besarse y para él eso fue una ofensa y quita esto. Ahora, claro, hay un proceso de educación muy grande. ¿Y cómo se sube de niveles de conciencia? A través de educación, a través de momentos personales, pero eso es un proceso larguísimo y no es fácil de un día para otro. Hay que seguirle apostando. Lo importante es que no nos podemos cansar. El que suceda y el que haya armas y el que haya todo esto no quiere decir que nos tenemos que cansar. Se dice en términos espirituales que el mundo está tratando de pasar de un nivel de 3ª dimensión a una 4ª para tomar más conciencia de que somos distintos, de que somos diferentes. En eso estamos. Pero entonces, hermana y doctora Gloria H., esto nos lleva a aproximarnos al análisis de la relación pobreza-violencia. Violencia, digo, común, cotidiana. Muchos sociólogos y muchos filósofos dicen es que la pobreza explica la violencia. Las pandillas juveniles, las bandas criminales, las redes de microtráfico, detrás de todos esos delincuentes y de violadores y demás, hay niños y niñas que han sido atropellados, maltratados, abandonados, y en ese entorno de precariedad pues se ha incubado la violencia. A ver, explíquenos, ayúdenos a entender. ¿Es eso tan cierto? ¿Está tan lejos de la realidad, hermana? No, yo hablo mucho de la práctica porque vivo practicando. Nosotros en la experiencia de 15 años de aplicar justicia restaurativa hemos tenido muchos casos, encuentros con personas, con jóvenes pues, que delinquen, que cometen delitos. Por ejemplo, y hemos trabajado con la Facultad de Psicología de la Javeriana. Me acuerdo que una vez Diana Brito y Jorge Ordóñez llevaron
al estudio de caso la situación de un joven que agredió a otro, lo hirió, y le preguntaron por qué lo hizo, porque en justicia restaurativa se pregunta es por qué. Y el joven dijo, de malas ese perro que se atravesó. Hicimos todo un trabajo y ellos investigaron, y es que no es una frase. Para ese joven lo que le estorba, lo que le impide, lo que le molesta, no es un ser humano, es un objeto, sí. Es un perro. Entonces, él no hirió a una persona, él hirió a un perro. Y nosotros trabajamos eso con un capítulo que llamamos alteridad. Y cuando vino Monseñor Desmond Tutu, nos enseñó el término Ubuntu. Yo soy porque tú Yo eres. soy porque tú eres, que ya lo he dicho aquí. Y nosotros trabajamos eso y le gastamos, pero mucho tiempo con los jóvenes a que sientan, no es que se aprendan una respuesta, es que vivan, lo introyecten. El otro es igual a mí. Yo soy porque tú eres. Es mi espejo. A ver, yo no creo que sea verdad esa teoría, José Alberto, por una cosa muy elemental. Entonces ningún rico generaría problemas. Es decir, lo más elemental de todo eso, entonces los ricos viven en el paraíso, son el equilibrio, las personas mejores porque no son pobres y entonces no necesitan violencia. Pero la violencia no depende de eso. Yo creo cada vez más explicarme lo que está diciendo la hermana Alba, que me parece muy importante, es yo quito, en el nivel de sobrevivencia son obstáculos, lo que no me gusta lo quito. Y es el primer nivel elemental. Él no está matando a un ser humano, él quita un objeto y eso me parece que es perfecto en el nivel de sobrevivencia. Pasas tú después al segundo nivel, que es el grupo y la tribu, y entonces es allí cuando las barras de los equipos de fútbol. Entonces ya no soy yo sobreviviente único, sino que ahora es el grupo. Entonces ofrenden a mi grupo y mato por mi grupo. Entonces yo ya pertenezco. Ese segundo nivel es de tribal, clan, grupo. Entonces el honor de la familia, el honor de la tribu. Entonces allí ya tú tienes otro nivel de violencia grandísimo y es ¿qué me ofende? Entonces los equipos de fútbol, los partidos políticos, entonces yo soy parte de, y la ofensa, lo que le hiciste a mi hermano, me lo hiciste a mí. Entonces son niveles de conciencia, lo está diciendo muy claro. Ahora, ¿cómo hacer? Porque los niveles de conciencia no se sale de la sobrevivencia, es proceso de conciencia lo que están haciendo. Ese es un perro, ayudarlo a que sienta y a que caiga en cuenta. Lo que pasa es que vivimos en un automático muy grande, a que caiga en cuenta, y a veces pasamos por la vida y no se cae en cuenta. Pero la pregunta allí es, entonces, ¿esos son seres malos? ¿Esos son seres malos? ¿O son seres en niveles de conciencia diferentes? Es una pregunta muy fuerte, porque muchos quisieran. A mí me impresionó mucho, José Alberto, de Natalia Ponce de León, me impresionó muchísimo, pobre muchacha, lo que ha hecho, pero no pudo entender que su agresor podía ser esquizofrénico, es malo, y el abogado le ayuda. Si lo planeó, quiere decir que no es enfermo. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo que un esquizofrénico no planea? Que en un momento de alucinación no estás fuera de ti. Entonces, allí hay unas preguntas muy fuertes sobre la maldad, la enfermedad, esos niveles de actuación. No podemos igualar ni tasar a todo el mundo de la misma manera, todos son malos. Entonces, esto de la hermana del perro me parece perfecto en el nivel de sobrevivencia. Él no mató a un ser humano. Sí. Entonces, este muchacho de Orlando mató gente o quitó obstáculos. Precisando que el perro tampoco es un objeto, ¿no? No, sí, claro, pero el sentido pues de animal, que es tan importante, pero el muchacho de Orlando, ahora, diga esto y nos cuelgan pues en la Plaza Caicedo, porque ustedes son absurdos, estúpidos, ¿cómo se les ocurre? Hay que quitarlos y hay que matarlos, a los guerrilleros hay que matarlos, a la gente mala hay que matarla. ¿Existe la gente mala? Es decir, si yo voy siguiendo lo que ustedes están reflexionando, todo el tema gira en torno a la comprensión del atacante o del victimario, en que todo lo que le estorbe, todo lo que le genere miedo, todo lo que le genere su propio reflejo, hay que anularlo. Y ahí entonces comenzamos a hablar del exterminio, de la discriminación, de por qué es tan difícil que podamos concretar espacios de convivencia reales, porque de fondo tenemos como muy inoculado en nuestra conciencia que el que no está con mi pensamiento, el que no está con mis gustos, con mis entornos, es mejor sacarlo, por favor, que no existiera. ¿Es así? Dependiendo de su nivel de conciencia.
Otra vez, hablemos del colegio. Si estás en kinder, ¿cómo lo ves? Si estás en grado cuarto, ¿cómo lo ves? Y si estás en grado 11. Por eso te puedes encontrar en una misma familia con posiciones tan distintas. La misma leche alimentó a los 5 hijos. ¿Y por qué unos tienen una intolerancia grandísima y otros no? Porque los niveles de conciencia no vienen en paquete y todas estas familias pertenecemos al nivel de conciencia de tal forma. Es el proceso de cada quien. O sea que no todo depende de la educación y de las condiciones sociomateriales en las que viven las personas. No. Por ejemplo, me parece que sería muy importante que el joven de Orlando estuviera vivo y se le pudiera preguntar muy tranquilamente, sin amenazarlo, por qué hizo eso. Nosotros lo hacemos con los jóvenes pandilleros. Y eso se llega, en justicia restaurativa es muy importante, no se pregunta qué fue lo que hizo, sino por qué. Eso me hace tomar conciencia. Muchos jóvenes dicen, no tengo explicación, me equivoqué, estoy dispuesto a reparar. Y otros dan explicaciones, razones. Me acuerdo el caso de un joven que vivía una señora le había alquilado una pieza, y el joven le robó todas las joyitas, las joyas a esa señora. Entonces el caso nos llegó a nosotros y nosotros le dijimos, ¿por qué hizo eso? Entonces el joven dijo, es que yo le tengo que mandar a mi mamá mensualmente una medicina porque tiene cáncer y en este mes yo no tenía con qué mandarle y mi mamá iba a morir. Cuando nosotros hablamos con la víctima, la señora dijo, ¿por qué no me dijo? Y eso permitió hacer un diálogo y llegar a una reparación entre victimario y víctima. ¿Ese muchacho es malo? ¿Usted me está preguntando a mí? Sí, te lo estoy preguntando, estoy cambiando de puesto. ¿Ese muchacho es malo? Yo creo que no, pero tampoco tengo la certeza plena de decirlo rotundamente. O sea, yo sí creo que en el ser humano, como dice el poema, hay rasgos de maldad en el virtuoso y hay rasgos de virtud en el malvado. Sí, pero yo pienso que ese muchacho no es una persona mala, es una persona elemental y primaria. Y él hace lo primero que se le ocurre. Si yo encuentro algo, yo tengo hambre y necesito algo, yo cojo ese computador. Eso no quiere decir que sea permitido, que sea lo lógico. Pero nosotros no miramos, sino que juzgamos. Entonces, es malo porque robó. Yo tengo historias también, una señora que alguna vez dejó una plata en su pantalón y le dijo a la empleada que le lavara el pantalón. Y al cabo de los días se dio cuenta que se le había embolatado la plata y le dijo, fulanita, ¿dónde está la plata? Y la muchacha fue a la cartera de la muchacha a sacar la plata y se la entregó. Entonces la señora estaba en mi consultorio y me dijo, esa muchacha es una ladrona. Le dije, no, ella no es una ladrona, es muy complejo entenderlo. Ella me robó plátano, ella se encontró algo. Es que suena muy difícil porque nosotros tenemos una mentalidad diferente. Sí. Ella se encontró algo y lo que tú te encuentras, como no tienes ni siquiera sentido de propiedad ni de privacidad, yo me encuentro algo y eso es mío. Pero todo depende de tu nivel elemental de vida. Nosotros creemos entonces, es una ladrona porque robó. Si ella hubiera sido ladrona y con malicia no va a la cartera de ella, no la saca de ella fue a la cartera y se la entregó a la señora en la elementalidad más grande. Entonces, creo que es aprender a convivir desde la diferencia, aprender a convivir con niños de kinder, con niños de primero, con todos los niveles y entender. El que tenga más conciencia, José Alberto, tiene más responsabilidad. Bueno, sí, bajemos todo ese edificio conceptual que ustedes nos están explicando a la realidad monda y lironda de Cali. Cali es una de las ciudades más violentas y más inseguras del país. Ayer aquí teníamos a un concejal de Cali y le hacíamos la pregunta y la verdad es que él tampoco tiene claro qué hay que hacer. Ni el alcalde, ni los secretarios de despacho, ni los concejales tienen claro cómo abordar el problema de las bandas, del microtráfico, del atraco, del asesinato. Y todo esto que ustedes dicen, que esta reflexión que tienen, ¿cómo le podemos aportar a los generadores de políticas públicas, a los que implementan programas, a los que asignan recursos, para que no quede reducido todo el trabajo a que en Agua Blanca o en Ladera a los pandilleros les hacen unos proyectos donde el fin de semana le hacen una fiesta, le hacen un partido de fútbol, le hacen un sancocho comunitario y ya en semana sigue atracando y vuelve el fin de semana y volvamos a bailar. Pero allí y volvamos... no estás perdiendo el tiempo, allí no estás perdiendo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que primero entender que esta situación nunca se quitará de la condición humana, jamás, jamás.
Es decir, yo no sé si en 3000 años el mundo será distinto o viviremos en otro planeta. Aquí hay varias cosas que tienen que ver con esto, José Alberto. La primera cosa, esta condición humana nunca se quitará. Y el que tú hagas y que todavía no esté todo el mundo en la misma onda no te tiene que llevar a cansarte. Tú tienes que seguir haciéndolo, porque una persona que recuperes es una persona mejor. Tú no tienes que mirar en la cantidad, ya salvé 10.000, salvé 3, salvé 5, y eso es una escala que va siguiendo. Entonces es muy importante. La segunda cosa, José Alberto, que nosotros, es importante que la destaquemos. ¿Quién dijo que hay algún país, algún mundo, alguna educación o filosofía que va a derrotar la muerte? Es que nosotros también creemos que no pase nada, que no suceda nada. Entonces hay que resonar en una onda más positiva. Eso no quiere decir que yo no vea la realidad, pero ¿qué haces tú repitiendo lo mismo y resonando en una energía? ¿Cómo estamos de mal? Cali es la peor ciudad de Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿Dónde está el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Y contribuir a que el mundo sea distinto desde tu mirada. Eso no cambia la realidad, pero ayuda. Muchas veces en una situación de dificultad, una mano amiga, unas palabras bien dichas, hacen mucho más que cualquier cosa. Entonces no solamente son los efectos, que no se cansen, yo diría, primero que no se cansen, segundo que le apuesten a lo que crean y que sigan haciéndolo y que no miren el proceso por el resultado, sino por lo que están llevando a cabo sin cansarse. Recuperaron a una persona, allí ya hay algo. Mire, yo pienso también que el modelo socioeconómico produce esto que estamos viviendo. Hoy en día, la persona vale por lo que tiene. Hoy en día, en el modelo socioeconómico neoliberal, el centro es el dinero y la persona pasó a ser un objeto que o sirve o no sirve. Hoy en día, yo valgo por lo que tengo, pero además los medios me están informando, me están provocando permanentemente. Salió el nuevo modelo de celular, salió el nuevo modelo de yo no sé qué, y el ser humano tiene ese apetito. Yo quiero tener más, yo quiero tener lo mejor. Muchachos que no tienen nada, pues se van a robar celulares. Y no son perversos y malos, están respondiendo al modelo socioeconómico que rige aquí en este país. Pues en medio mundo. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Allá es tener, ¿no? Allá no importa ser, la persona vale absolutamente nada, allá vale que tiene. Por ejemplo, ¿cómo quedará mi gente hoy allá escuchando lo que descubrieron ayer o no sé dónde en el hospital departamental? 14 cajas llenas de facturas sin cobrar. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Esa gente es menos mala que el que se roba un celular allá? Pues Lo no. que pasa es que aquí no bota sangre, aquí no brota la sangre en la televisión. Bueno, déjenme, yo abro otra ventana. Es que tengo que aprovecharla, tengo que acá le jugo a ustedes dos aquí, porque no siempre las tengo juntas. Un reinsertado de la guerrilla fue entrevistado este fin de semana por el periódico de La Región. Y el muchacho plantea claramente que él se hizo guerrillero porque su padre los dejó siendo muy niño, a él y a sus hermanos, y él vivía con odio con su papá y con bronca por no haber tenido, digámoslo, el hogar. Decidió irse a la guerrilla, después vio que eso no era lo de él y no se pudo salir a tiempo, pero ahora ya está dedicado a dictar charlas y talleres y a explicarle a los muchachos, pero sigue diciendo que aunque ya sanó, entre comillas, el odio que tenía por su padre, todavía tiene una conversación pendiente con su papá para terminar de sanar el proceso. Quiero, a partir de ese hecho, preguntarles, muchos de los muchachos que terminan en el sicariato, en la pandilla, en la delincuencia, en la guerrilla, en los paramilitares, tienen detrás de sí historias de hogares muy complejos, donde el padre no está, o donde si está es prácticamente irrelevante, donde ha habido maltratos. Explíquenos, ayúdenos a entender hasta dónde esos elementos ayudan a llenar de maldad, de odio, de ganas de vengarse al corazón humano. A ver, definitivamente sí. Hay técnicas en psicología que se llaman constelaciones familiares, psicogenealogía, todo esto que explica que no solamente somos lo que hoy vivimos, sino que heredamos situaciones de la familia. Hay una lealtad, hay situaciones ancestrales que siguen
Hay un ejemplo que también lo repito mucho. Tú vas hoy como colombiano a Alemania y llegas con el pasaporte de Colombia y te recibe el señor de inmigración y dice Colombia, Shakira, y con una sonrisa te recibe. Y tú entras a Alemania muy bien recibida porque el señor te identificó con Shakira, a la cual no tienes nada ni la conoces. O tú llegas a Alemania y el señor dice Colombia, Pablo Escobar, y te recibe mal. Yo no tengo nada que ver ni con Shakira ni con Pablo Escobar, pero pertenezco al alma colombiana. Nosotros pertenecemos a un alma familiar y el alma familiar está allí impregnada. Otra vez, la bendita palabra, hay que tener procesos de conciencia. Si tú caes en cuenta, este muchacho del cuento del guerrillero no necesita a su papá físico, basta con que se siente con una silla y le hable a ese papá, se llama una visualización, le hable, le explique, le diga. Y él sana su interior, porque él no necesita la aprobación o el perdón de afuera, él lo necesita consigo mismo. Entonces son procesos de conciencia, otra vez la bendita palabra conciencia, porque eso es lo que nos ayuda a ser diferentes. No es la inteligencia no sirve, la inteligencia ha sido un descreste que ha hecho mucho daño. Yo no admiro a una persona inteligente. Hay personas elementales, dijéramos de educación muy elemental, que tienen más conciencia, caen en cuenta. Y caer en cuenta es lo que hace la gran diferencia. Lo que está diciendo la hermana Alba es que ellos ayudan a que caigan en cuenta. ¿Qué pasa? Entonces, cuando tú caes en cuenta es como un clic interior. ¡Ay! Yo nunca había visto eso de esa manera. Yo nunca había pensado en eso. Y eso es el proceso interior que te ayuda a ser una persona diferente. Pero no es, repite este nombre, repite estas historias, usted es una persona muy inteligente. La inteligencia, ¿hasta cuándo nos vamos a seguir descrestando con la inteligencia? ¿Qué nos sirve? Los Nule no hicieron la tesis más laureada, ¿cómo hacer? Y son los bandidos más por eso, porque no tienen procesos de conciencia. Claro, entonces la inteligencia no nos puede seguir descrestando, José Alberto, y allí hay algo de la cultura occidental. Es inteligente, eso no importa, es proceso de conciencia. Entonces lo que tú haces es, perteneces a un alma nacional, a un alma familiar, a un alma, y tienes que ayudar a reparar esa alma, no repitiendo los mismos errores, sino cayendo en cuenta precisamente para no repetirlos. Hermano. Para nosotros allá es muy importante la historia personal. Y hacemos un ejercicio con los jóvenes cuando comienzan. Es muy doloroso. Un día la doctora de la Fundación Afecto, Gloria, ¿qué? Velázquez, no. Gloria, sí. Bueno, ella me decía, hermana, pero usted, eso es una irresponsabilidad. Porque la gente que trabaja con nosotros es de allá, que nosotros hemos formado, pero ya no son ni psicólogas, ni... Y entonces nos sentamos con los jóvenes y hacemos que la dibujen porque es demasiado doloroso. Increíble, sí. O representamos con títeres. Perfecto. Y sociodramas. Y logra ese muchacho sacar algo que estaba allá, que ni él se había dado cuenta, el peso y lo que le dolía y de lo que se tenía que reivindicar. De una historia de maltrato, de dolor, de exclusión. Y a partir de esa historia empezamos a construir proyecto de vida, a proyectarse. Y yo tengo muchachos brillantes, superaron esa situación, no tenemos, porque son muchos. Yo en un año puedo estar atendiendo 1.400 jóvenes en estas condiciones, entonces, y no tenemos los recursos. El Estado no se ha dado cuenta y entonces compran helicópteros para perseguirlos, pero no hacen una intervención en el ser humano. Ahí está la falla. Sin lugar a dudas que sí. Hay cuestiones, por ejemplo, en Europa le han hecho seguimiento a los países, el alma nacional. Complejo que en un lugar como Israel se pueda sanar solamente con medidas en el presente, cuando hay una historia, hay un ancestro cargado, y mientras que tú no vayas reparando esos ancestros, esa historia ancestral, será muy difícil que haya paz. Es que nosotros cargamos una historia, y eso creemos que no es válido, no, estamos en el presente, hay muchas teorías del presente, pero la historia ancestral, alguna vez en una historia de una niña que su papá la violó, se sintió muy mal, odiaba a su padre y se trabajó un proceso de esto y se dio cuenta que su padre había sido hijo de una violación. En este momento le cambia la mirada hacia su padre, no le perdona ni se corre a los brazos de él, pero la mirada es diferente.
Entonces eso empieza a tener conciencia, de decir, bueno, yo sé por qué él actuó de esta forma, no lo justifica, no le da premio, porque es que nuestro mundo es en blanco y negro, entonces le perdono, no, pero eso te ayuda a tener comprensión, y cuando nosotros comprendemos, la comprensión es ponerte en los pies del otro. Cuando tú comprendes y tienes compasión, el mundo empieza a ser diferente. ¿Qué es lo que se llama empatía? Yo diría que no necesaria empatía, porque tú no tienes que agradar, es compasión, es una sensación de haber entendido el dolor del otro, el momento del otro. No tienes que ser amigo, pero no hay juicio, ni tiene que haber afecto, ni caricias, ni nada. No hay juicio, hay compasión. Déjeme abro otra ventana. El caso de las madres adolescentes y el caso de los muchachos, adolescentes o jóvenes que embarazan a esas muchachas, y entonces el contexto en el que vivimos diariamente en la cotidianidad de nuestros barrios. El muchacho va y embaraza y sigue en su casa y sí, bueno, embarazaste, mira a ver qué haces, pero no tiene mayor problema. La muchacha queda con el tema de que tiene que cargar con su paquete, con su vientre, que allí tiene la vida del niño o niña, pero después le toca cambiar toda su vida porque es ella la que se hace cargo del bebé, y ese muchacho que es el procreador no se siente corresponsable, pero además la familia no lo hace corresponsable y la sociedad tampoco. Explíquenos eso. ¿Qué está pasando allí? Porque es muy fácil decir, es que el tipo es irresponsable y entonces es un hogar disfuncional, o mejor dicho, es una madre soltera y entonces ayudemos a la madre soltera. ¿Y qué pasa con los muchachos? ¿Qué pasa con el hombre joven que embaraza mujeres y no responde por ese proceso vital que nace con un hijo? Tú dijiste erradamente, embaraza muchachos. Él no embaraza muchachas. Pues no lo puedo decir en términos reales lo que él hace, pero él no embaraza mujeres. Él solamente tiene una pichada, como se dice vulgarmente, y no más. Él no tiene conciencia de eso, es que nosotros juzgamos. Entonces, él es responsable porque lo estás mirando desde los ojos de acá, como la señora que le robó la empleada, me robó. El muchacho se acostó con una muchachita. Y la niñita, he tenido historias de niñitas que dicen, ay, qué rico, queríamos un hijo, queríamos un muñeco. Ella quería un muñeco. Pero lo que pasa es que el muñeco le crece y el muñeco se enreda. Si ellos tuvieran conciencia, José Alberto, no lo hacían. El muchacho solamente está acostándose con una muchachita porque le dio calentura, porque la vio bonita, camina en una esquina y ya una masturbación con un cuerpo ajeno. Entonces, ¿eso es un embarazo? Eso no es embarazar. Claro, hay un resultado real, el embarazo, pero el muchacho no tiene ni idea de qué es lo que está haciendo. Y va de una en otra, de otra en otra, y puede 5 a la vez y no pasó nada. Ellos juegan con las mismas muchachitas en una elementalidad. Otra vez volvemos a lo mismo. Yo no creo que él tenga la conciencia. Ahora, es posible que esa responsabilidad, eso que tú dices, a la niñita le cambió la vida con mucha rabia en muchos momentos, o le puede ayudar a crear conciencia. Este niñito, ese hijo, le va a ayudar a que ella caiga en cuenta dónde está parada y qué está haciendo con su vida. Bueno, nosotros allá trabajamos 18 años con un albergue de adolescentes embarazadas. Entonces, mi biblioteca son historias de vida reales. No hay una adolescente, no me acuerdo de que haya pasado una adolescente a la que se le haya podido comprobar que fue violada, porque ella accedió. Claro. Porque sus vínculos afectivos familiares eran absolutamente débiles o inexistentes. Nulos. Entonces, el otro muchachito le permite sentirse persona amada, protegida, etc. Nosotros encontramos, sí, adolescentes violadas por personas adultas mayores. Sí. Eso sí, y ahí fuimos implacables, llegamos hasta que pudimos llevarlos a la cárcel. Pero no encontramos, no lo pudieron comprobar, adolescentes violadas. Ahí hay una cosa bien importante y que creo que lo conoces, que de las cosas más difíciles de erradicar es la prostitución infantil. Ah, sí. Porque la prostitución infantil, la niñita totalmente deprivada afectivamente, ella tiene a alguien que la acaricie, alguien que la toque, alguien que le haga algo. ¿Y qué sucede? Entonces la niña no suelta esto, porque es que para ella no es una violación ni nada, es decir, ni que le paguen por eso, sino que es una actitud en la cual ella se siente
acompañada, acomodada. Es que nosotros para juzgar somos implacables, pero realmente la situación va por otro lado muy distinto. Bueno, y entonces, con esa explicación que usted nos dan, juguemos un poco a visualizar el futuro, el crecimiento y futuro de esos bebés que se van volviendo mujeres y hombres y que van a ir reproduciendo ese mismo círculo, yo diría casi que letal, de pobreza, falta de amor, falta de identidad, falta de conciencia, etc. ¿Qué ocurre allí? Porque se está eternizando el problema. Sí, la primera cosa, no te canses. No te canses y no sientas, no, es que curé o sané o ayudé a 5 y surgieron 10. Aquí no hay derecho a cansarse. Y eso es lo más importante de todo. Si estás comprometido con la condición humana, sabes que eso es absolutamente natural. La segunda cosa que yo pediría, no solamente repitamos cosas negativas, es decir, es que los medios tenemos que hacernos una revisión. José Alberto, los medios somos perversos. ¿Cómo así que lo único importante en los medios es lo malo y no se destaca lo bueno? Los medios somos perversos y es como dar comida mala. Tú no invitas a la gente a tu casa a comer comida podrida. ¿Cómo así que un medio hable porque mataron una gallina en Cereté y esa es la noticia más importante del país? Es decir, somos perversos y allí todos, absolutamente todos. Nosotros creemos que tenemos un poder y parecemos como los gallinazos, miramos en las alcantarillas y realmente es, ¿qué noticia? Ahora, no es mentir, pero sí es equilibrar. Entonces no resuene solamente en lo negativo, resuena también en cosas positivas. Hablemos de lo negativo, claro, pero hablemos también de lo que hay. Entonces yo creo que sí hay maneras de oxigenar el ambiente de maneras distintas. No te canses, no resuenes en lo negativo e intenta construir conciencia desde donde estés. Hay maneras de ayudar, que las personas revisen un poco su vida. Nunca podrás erradicar la muerte, siempre habrá problemas, siempre. ¿Para qué nacemos? Para aprender a manejar conflictos. Entonces no seamos tan utópicos y aterricemos con todas las variables con que nos movemos en el mundo de hoy. Bueno, yo trabajé intensamente la educación sexual de las adolescentes que estaban allí. Todas salían con su plan de control de natalidad. Todas. Hubo niñas que dijeron, yo no soy capaz con este hijo porque no tengo soporte, no tengo familia. Mi mamá dijo, y sobre todo el compañero de mi mamá dijo, aquí no viene con uno más. Y nosotros buscamos el lugar, algunos se fueron en adopción, pero generalmente esas niñas protegen a ese nuevo ser, porque es fruto de amor. En algunas es una aventura de una noche que salieron y tal, pero ellas, algunas lo estaban buscando, como Gloria dice, el juguete, el muñeco que no tuvieron. Y pues en el programa que era financiado por Bienestar Familiar, nosotros solo teníamos recursos para tener a esa niña allí los 3 meses de la dieta y nosotros la teníamos 1 año o 2 años. Yo le decía a Bienestar, ¿cómo suelto 2 menores de edad? Se pierden. Y tengo casos exitosos, donde esos niños, los hijos de ellas, están ahora en la guardería, por ejemplo. Y escucharlas hablar de cómo es la relación, cómo es su mamá, cómo no quiero que mi hija o mi hijo repitan lo que yo viví. Usted está diciendo, doctora Gloria, que primero invita a que no hay que cansarse cuando uno decide trabajar, digámoslo... Cuando uno decide existir. Existir y trabajar con los demás seres humanos, digámoslo, tomar conciencia de los demás, de que la vida se hace con otros seres humanos. Pero segundo, usted ahí insiste mucho en que depende todo de los niveles de conciencia de las personas. Pero ahora sucede que hay que tomar medidas. Y el gobernante y el hacedor, tanto público como privado, de decisiones que van a afectar a mucha gente, pues no sabemos si tiene mucha o poca conciencia, pero lo cierto es que podríamos nosotros desde estos foros, desde estos micrófonos, intentar sugerir alguna medida o algunas medidas que debieran tomarse. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho por qué no se invierte
la plata que sea necesaria en que no haya un solo niño y niña sin escolaridad, pero no escolaridad de amontonarlos en un salón maloliente y en condiciones precarias. Darles educación y albergue adecuado a todos los niños sin distingo. ¿Por qué el Estado no invierte esa plata? ¿Por qué los empresarios no tienen conciencia de que eso hay que hacerlo? ¿Qué medidas ustedes, desde su práctica, desde su experiencia, creen que debieran ser abordadas inmediatamente desde lo público y desde lo privado para ayudar a mejorar este ambiente? Yo creo que lo de la educación es muy importante, pero no la educación de ahora, porque es que es aglutinar muchachitos en un salón y realmente y una profesora cansona y generas bullying y todo lo que hay. Hay que apostarle, sin lugar a dudas, a los niños a que puedan llegar a las escuelas. Eso sería una determinación básica y elemental, que no haya un niño sin escuela. Pero muchas veces una mamá podría decir, entonces yo no lo suelto porque el niño es el botín con que yo consigo que mi marido me ayude o algo. Pero muy bien, eso sería una determinación. No es fácil porque eso implica construir escuelas, tener maestros y también ahí tienes toda una red. Hay que intentarlo, no nos podemos cansar. Eso sería una muy buena primera determinación, que haya escolaridad, pero escolaridad aun cuando sea pues inicial con varias falencias y que lentamente vamos construyendo procesos de conciencia. Mire, José Alberto, los medios podríamos hacer muchísimo, los medios podríamos hacer cantidades, porque es que mientras que en una escuela tú tienes 50, 100 niños, un medio cómo llega, pero los medios podríamos hacer cantidades de cosas y realmente podríamos ayudar a que la gente tomara más conciencia y cayera en cuenta. Pero a los medios eso no les interesa, porque lo que les interesa es el morbo, donde hay sangre, donde hay situaciones. Los medios podríamos educar, y se educa a través de telenovelas, de música, a través de tantas cosas, ayudar a caer en cuenta, pero eso no le interesa a los medios. La primera mirada, más que para los gobernantes, yo diría a los medios. ¿Qué están haciendo los medios por cambiar este mundo? Nada, porque no les interesa. Yo justamente ayer estaba en la alcaldía trabajando eso. Primero, las políticas o son pobrísimas con respecto a esta problemática o no existen. Dígame si hay, no estoy acusando a la alcaldía de acá, ¿cuál es la política de familia a nivel nacional, a nivel local? ¿Cuál es la política de juventud? ¿Qué política? No hay. En mi experiencia, la situación de los jóvenes que delinquen y de las niñas que quedan embarazadas y todo esto se origina en una carencia al interior, con los vínculos familiares. Los vínculos, no hay vínculo, no hay afecto. Ese es un ser que sale, queda tirado en la calle y su papá es el gobierno, y ahora cada vez más. El papá gobierno le da educación, le da salud, le da alimentación, bueno, yo no sé qué más. La familia escasamente le da vivienda y le da ropa. Entonces la decoran como un objeto, pero ¿dónde está la relación? ¿Dónde está el vínculo familiar? Yo quiero, y vamos a empezar a hacer una caracterización de las familias, de los jóvenes que delinquen, porque ahí se cocina eso no lo hace el Estado ni lo hace nadie, es en el seno de la familia. Y también en el colegio. El colegio o la escuela, el sistema funciona con objetos, 200, 500 personajes, pero no hay una relación, no hay un acompañamiento a ese ser que está creciendo. La profesora muchas veces no sabe de qué situación viene ese niño que no le pudo responder. Entonces, creo que ahí, para mí es una alternativa, lo vamos a hacer este año, nuevamente, porque ya lo habíamos hecho, caracterizar la familia, para poder aportarle al Estado, a la alcaldía, a políticas públicas. Bueno. Pero yo le hago allí una paradoja bien grande, hermana Alba, y es que el gobierno acaba de lanzar una campaña para que el mayor número de personas puedan ser profesionales y tengan títulos de posgrado. Y lo dijeron, Colombia no solamente se acuesta a las 6 de la tarde, Colombia va a estudiar de noche y los sábados y los domingos. ¿A qué horas ese profesional tiene familia? Es decir, es una paradoja.
Sí, sí. Es decir, porque los posgrados y todo eso los estudias por las noches y sábados y domingos. Entonces vas a tener gente más preparada, gente más ilustrada, con vínculos familiares. ¿De qué manera? ¿A qué horas ve un papá, un señor que trabaja en el banco de 8 a 6 de la tarde, a las 6 se va para la universidad, llega a las 10 de la noche y los sábados y los domingos el trabajo de grupo o la universidad el sábado todo el día? ¿A qué horas tiene familia? Y esa es la educación y familia. ¿Cómo juntamos esas dos cosas? ¿Qué es lo importante? Entonces, la ministra lo dijo muy claro, vamos a tratar de que Colombia no se duerma, que haya educación 24 horas. ¿A qué horas habrá familia? Bueno, déjenme abro la última ventana en este rato que estamos conversando con ustedes. La reintegración de los que han estado en la guerrilla, de los hombres y de las mujeres que han estado en la guerrilla, y el temor de muchos sectores de opinión que dicen ahora sí se vino la guerrillerada a volverse delincuencia común en las ciudades. ¿Cómo abordar este tema? ¿Qué tanto de miedo tienen muchas personas cuando dicen no al proceso de negociación con las FARC y también con el ELN si se da? Porque eso es darle patente de corso a todos esos guerrilleros que no saben más que cargar un fusil y disparar balas para que vengan aquí a hacer de las suyas en los entornos urbanos, puesto que se vienen del campo. ¿Qué le decimos? ¿Qué reflexión hacen ustedes desde su experiencia sobre lo que significa este proceso de resocialización al que necesariamente se va a ver abocado el país? Yo diría primero una pregunta fuerte. ¿Ustedes son católicos y cristianos? ¿Ustedes creen en Dios? ¿Van a la misa? ¿Rezan? ¿Cuántos golpes de pecho se dan? Porque es que la incoherencia de nosotros es grandísima. Entonces, ¿cuántos de estas personas no? ¿Cuántos de esos van a la iglesia y creen en Dios? Y van y comulgan y se confiesan y todas las estupideces que hay en la incoherencia. Porque si alguien cree en Dios y considera un sentido de Dios, tiene que entender que ese es un ser humano en problema y vamos a correr riesgos, pero los tenemos que apostar. Y hay que apostarle educando a la persona, confiando en la persona. Es decir, eso es parte del proceso. Entonces, ¿cómo crees? A mí lo que me hierve la sangre, José Alberto, es que todo el que dice que no quiere hijos para la guerra, ni nietos para la guerra, pero sí los de los otros. Y de alguna manera va a misa el domingo. ¿Cuántos de esos nos vamos a encontrar el domingo dándose golpes de pecho y diciendo, Dios mío, tan bueno que eres tú, con estas incoherencias tan grandes? Hay que correr riesgos y más vale equivocarse apostándole a algo que seguir en esta intolerancia tan grande que no nos ha traído sino violencia y más violencia. Claro, es un proceso, habrá víctimas, habrá errores, habrá equivocaciones, pero hay que apostarle, José Alberto, hay que apostarle. Y a todos esos católicos, cristianos y de todas las religiones que van a misa el domingo, le piden perdón a Dios. ¿Cómo voltean a mirar al de al lado? Que teóricamente el de al lado es más Dios que el de la iglesia. Hermana. Bueno, yo convivo con víctimas y más victimarios, trabajo con victimarios porque los jóvenes de las pandillas no eran no son angelitos, están armados. A mí un niño me saca un revólver y tuve una experiencia con la ACR y trabajamos durante 3 meses con 40 reinsertados de las FARC y eso les parecía... Y víctimas. Yo no concibo esas posiciones de negarle a quien reconoce. Por eso, en el tema de justicia transicional, la verdad es lo primero y es fundamental. Y si la persona dice, como me dicen los jóvenes, sí, hermana, yo lo hice, y no es que se robó un dulce, son cosas grandes, estoy dispuesto, reparo. ¿Por qué no le voy a dar la oportunidad? Entonces, bueno, allá estamos preparándonos, llevo 2 años, yo le dije, estamos en posconflicto, aunque no se haya firmado ya, nosotros aquí estamos en posconflicto y empezamos a permitirle a la gente establecer relaciones porque para mí, el posconflicto, lo primero que hay que hacer es reparar el tejido social. Cada colombiano y cada colombiana tiene al otro y a la otra como su potencial enemigo. Eso es obvio, porque hemos vivido en un ambiente de guerra donde estamos desamparados. Eso hay que cambiarlo. Esas relaciones de antes, que los vecinos se saludaban, eran vecinos. Hoy día son individuos que se desconocen. Eso hay que repararlo y nosotros, por lo menos
Nosotros en la Fundación estamos empeñadas en el oriente de Cali para hacer eso. Nosotros trabajamos el modelo de círculo de mujeres de Yean Chinoda, Gloria, y pusimos círculos de verdad y reconciliación. Y estamos logrando que los vecinos se reúnan y poco a poco, en un clima de mucho respeto, empiezan a contar su verdad. Y se vayan rompiendo todas esas barreras que hay. Es que hay barreras al interior de la casa y hay barreras con los vecinos. Eso hay que romperlo. Y nosotros esa situación hemos ido trabajándola con las víctimas. Fue muy difícil, porque claro, ellas tienen el dolor, pero tampoco nadie las ha acompañado, y con todo respeto, yo soy católica, la Iglesia Católica tampoco. Entonces son muy pocos las personas católicas que se dedican al trabajo de la reconciliación. Bueno, se nos está acabando el tiempo, me quedan 2 o 3 minutos para hacerles la última pregunta a las dos, o pedirles más bien que hagan su último planteamiento. Además de ese llamado que usted hace a que no haya tanta hipocresía, de darnos golpes de pecho, pero negar la posibilidad de que haya una mejor convivencia entre los que somos diferentes, y lo que usted está llamando a reconocer que lo importante es la verdad, más que cobrarle la culpa al otro, es que reconozca y tome, como dice la doctora Gloria H., conciencia de lo que ha hecho. ¿Qué le hace falta a la familia colombiana, a la persona, al trabajador, al pensionado, al profesional independiente que todos los días está, claro, bombardeado por medios y por tanta influencia, para que comprenda que este paso no es opcional, que es un paso ineludible si queremos que el país tenga viabilidad? ¿Qué decirle a quienes creen que el país puede tener viabilidad si no se da este paso? A ver, yo creo que hay una cosa elemental de juicio. Como hemos vivido, como los años anteriores, de qué manera hemos vivido y qué tanto dolor nos ha producido. O sea que el modelo no, hagámoslo elemental, el modelo no sirve. Ensayemos a hacer algo diferente, es decir, lo más elemental que hay. Bueno, si nos equivocamos, listo, tampoco era así. Pero repetir el error es lo que nos va a llevar a un mejor futuro. Siempre te dicen en todos los términos que si tú quieres que algo cambie, muévete, que algo cambie, muévete, pero si tú vas a seguir haciendo lo mismo, el mundo no va a cambiar. Entonces, listo, malo, riesgoso, pero ensayemos a cambiarlo. Si la casa se te está cayendo, no la movamos porque hay que seguir haciendo, ensaya a hacer algo, puede que se siga cayendo de todas maneras, pero estoy ensayando a hacer algo. Entonces la idea es, pon el espejo retrovisor y mira para atrás. No sirvió, nos equivocamos, muy bien, tratemos de hacerlo diferente. Lo elemental que podría concluirse, y por allí vamos. ¿Usted, hermana? Yo quiero repetir una frase que para nosotros es, trata de ser práctica, que nos enseñó Monseñor Desmond Tutu. Él dice, no tanto castigar, sino sanar. Y yo pienso que bueno, desde nosotros, todos aquí estamos heridos. Tenemos muchísimo dolor y mucha gente, no solamente dolor emocional, sino dolor físico, ha sido agredida, le han matado gente. Entonces eso hay que sanarlo, y se sana no con represión, porque pasamos de un estilo a otro. Entonces yo me siento amenazada permanentemente, sino yo creo que tiene que haber unas estrategias de trabajo desde el gobierno, donde, bueno, yo vuelvo con el con el modelo de justicia transicional. Eso no es solamente para víctimas y victimarios, es que los colombianos y colombianas por 10 años vamos a tener 2 sistemas de justicia, el sistema ordinario y ese sistema que nos permite pasar de la situación de guerra a una situación de paz. Pero eso no es solamente para los victimarios. Si yo, colombiana, que no he matado a nadie, no cambio, no me desarmo, aquí no pasa nada. Entonces es pedirle a los medios, por favor, ayúdennos a desarmarnos. Yo le he pedido desde aquí a Yamida Amal, a Caracol, a Darío Jiménez, a Darío, bájele. Que deje de dar tanta puya. Bájele. A RCN, bájele.
informe positivamente, pero no nos lleve más a la guerra. Bueno, el tiempo se nos acabó. Yo comprometo, advierto que no le he dicho antes a la doctora Gloria H., pero quiero comprometerla públicamente a que nos acompañe como mínimo una vez al mes. Aquí. Yo ya logré que la hermana Alba Estela me acepte venir 2 veces al mes. Ya, yo la traigo a ella, la presiono y ella me acepta y viene aquí, porque de eso se trata, de que personas que están haciendo su práctica, que están reflexionando sobre lo que viven y lo que hacen, nos ayuden a repensar el cómo vivimos. 3 cosas quiero sintetizar de todo lo que nos han dicho. La invitación a no cansarnos. Cuando cada uno desde lo que hacemos, aunque nos cueste y aunque a veces creamos, como decía Bolívar, que estamos arando en el desierto, que hay que seguir, ahí estamos actuando por el camino que es. Segundo, entender que todos tenemos niveles de conciencia personal diferentes. Por lo tanto, no es lo mismo una persona que tiene unas reacciones muy primarias a una persona que ha logrado comprender mejor cuál es su papel en el mundo, cuál es su papel en el entorno de la humanidad. Y tercero, la frase que el obispo Delmon Tutu les dijo a la hermana y a su grupo: no se trata tanto de castigar como sí de sanar. Y esto es lo que Colombia requiere hoy, más que castigo, sanar. Y sanar comienza por hablar con la verdad, porque los victimarios reconozcan lo que han hecho, pero que también las víctimas no demos dedo o no nos dediquemos, tanto los que han sido víctimas directos como los que como sociedad nos creemos víctimas, solo a dar dedo a aquel que un día cometió el error o cometió el crimen. Hay que encontrar mecanismos alternativos de justicia restaurativa y Colombia lo está pidiendo a gritos. En buena hora este tipo de iniciativas y en buena hora el papel de psicólogas y periodistas como Gloria H. y de hermanas, monjas, religiosas y líderes sociales. Yo todavía no me acostumbro a decir lideresas, líderes sociales como la hermana Alba Estela Barreto, que todos los días se levanta en el entorno de Agua Blanca a ver cómo ayuda a que esa hoguera no siga creciendo, sino cómo la vamos a amainar. Buenos días. Mi papá es mi ejemplo a seguir. Es quien me cuida y protege siempre. Mi papá es mi mejor amigo. Es el rey de mi vida, mi primer amor. Mi papá es un guerrero y por eso lo amo. Calzado Romulus, comodidad y confort para ese el que consideras un guerrero. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Corporación SECAM presenta